ensayo de tensión y diagrama de deformación, como está en la diapositiva. Ensayo de tensión mide la resistencia de un material cuando se le aplica una fuerza estática. Esta fuerza tiene que ser aplicada de manera continua. Hasta eso, miren, para usar el ensayo de tensión se necesita una máquina, un dispositivo de ensayo, que aparece en la imagen de acá al costado, donde se puede ver una probeta, al cual le aplicamos una fuerza uniforme y la probeta va a tener que ampliar su dimensión. Bueno, a este tipo de ensayo se le asumen dos conceptos: esfuerzo y deformación. Se define mediante las fórmulas siguientes. El esfuerzo viene a ser la fuerza aplicada a la probeta sobre el área transversal de la misma. Bueno, la deformación ingenieril viene a ser la longitud final menos la longitud inicial que tuvo la probeta antes de ser estirada sobre la longitud inicial. Diagrama de esfuerzo de deformación. En este diagrama vemos la curva de deformación, la cual abarca una zona elástica, una zona plástica y el punto de esfuerzo de ruptura que nos vemos ahí. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades obtenidas a través de un ensayo de tensión. Bueno, estas propiedades obtenidas a través de un ensayo de tensión tenemos las propiedades de resistencia, rigidez y ductilidad. La resistencia viene a ser el esfuerzo de excedencia, que viene a ser la parte más importante en la curva en la fase de elasticidad. Y en los metales viene a ser la forma en la que las dislocaciones avancen. Ahora, resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión viene a ser el esfuerzo más alto aplicado al ensayo. Es el esfuerzo que se obtiene al hacer esa fuerza aplicada ahí. Esa es la resistencia a la tensión. Ahora, otra propiedad obtenida a través de un ensayo de tensión tenemos la rigidez. La rigidez se caracteriza mayormente por el módulo de elasticidad o módulo de Young, el módulo de resistencia viene a ser el área que se encuentra por debajo de la zona plástica de la curva esfuerzo-deformación. Es por eso que el módulo de resistencia se define con esa fórmula. Viene a ser un medio del esfuerzo de excedencia por la deformación a la excedencia. Siguiendo con las propiedades obtenidas a través de un ensayo de tensión, tenemos la ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad es el grado de deformación en el cual se puede medir un material antes de romperse. Dentro de la ductilidad tenemos el porcentaje de elongación, que viene a ser la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial por 100. La longitud final y la longitud inicial de qué? Al aplicar un ensayo de tensión tenemos un punto en el cual la longitud se va a llamar longitud inicial, y al aplicar la fuerza antes de que se rompa va a ser la longitud final. O sea, la diferencia de las dos longitudes sobre la longitud inicial de la probeta por 100. Eso viene a ser el porcentaje de elongación. Muy parecido al porcentaje de elongación viene a ser el porcentaje de reducción de área, el cual viene a ser el área inicial menos el área final sobre el área inicial por 100. Hablando de áreas, el área que se va a medir es el área transversal inicial de la probeta y el área final después de aplicar la fuerza y después de que se ocurra la deformación. Bueno, pasando a la ductilidad, tenemos que las propiedades obtenidas a través de un ensayo de tensión también dependen del efecto de la temperatura. Bueno, como pueden ver en el gráfico esfuerzo de deformación, a alta temperatura se ve que la deformación es mayor que a baja temperatura. Eso quiere decir que los materiales se vuelven más suaves o blandos para mejorar la deformación de los mismos. Bueno, en el gráfico resistencia-temperatura vemos que el esfuerzo de excedencia, la resistencia a la tensión y a la elongación tienen esa manera, que es distinta a la que vemos en temperaturas bajas y altas. Bueno, siguiendo con la exposición del ensayo de flexión para materiales frágiles. Como ustedes saben, algunos materiales son demasiado frágiles como para someterlos a un ensayo de tensión. Es por eso que se usa el ensayo de flexión. Bueno, con los ensayos de flexión para materiales frágiles tenemos la resistencia a la flexión. La resistencia a la flexión, como ven ahí en la imagen, se usa una tablilla, dos puntos de apoyo y el material al cual le vamos a poner la fuerza. Y la resistencia de flexión se mide con la siguiente fórmula, que es 3FL sobre 2WH², donde F es la fuerza aplicada a la probeta, L viene a ser la distancia entre los puntos de apoyo, W viene a ser el ancho de la probeta y H la altura de la tabla. Bueno, el módulo de flexión es similar, solamente que la tabla cambia por una
forma curveada. En diapositivas superiores vimos lo que es el esfuerzo y deformación ingenieril. Esta vez vamos a ver el esfuerzo y deformación real, que se define mediante las fórmulas que están en pantalla, donde podemos ver que la fuerza sobre el área es igual al esfuerzo real y la deformación real como está en la fórmula ahí. Ahora, miramos en la figura la relación entre el diagrama de esfuerzo real y deformación real con el diagrama de esfuerzo y deformación ingenieril. Vemos que la curva de esfuerzo y deformación real es más alargada que la curva de esfuerzo y deformación ingenieril. Ahora, prosigamos con el ensayo de dureza, su naturaleza y su uso. Bueno, en el ensayo de dureza se trata de medir la dureza de los materiales al ser penetrados por un objeto. Al ser penetrados por un objeto duro. Bueno, dentro de estos ensayos, los más comunes son el ensayo de dureza de Brinell y el ensayo de dureza de Rockwell. En el ensayo de dureza de Brinell se agarra una esfera más o menos de diámetro de 10 milímetros y se impacta contra el material a ser comprobado. Se mide el diámetro de la esfera que ha ingresado en el material. Y en el ensayo de Rowell se usa un cono o una bola, que son mucho más pequeñas. Bueno, ahora continuamos con los ensayos de impacto. Bueno, un ensayo de impacto, vemos que a un material se somete a un golpe duro e intenso, el cual puede romperse rápidamente. En otras palabras, en este ensayo podemos usar materiales mucho más frágiles que en los ensayos anteriores. En los ensayos de impacto se han enseñado muchos procedimientos, bueno, los cuales también están incluidos los ensayos de Charpy y ISO. Bueno, en estos ensayos a la probeta se tiene que hacer una muesca en forma de V en el medio para asegurar que al momento del impacto la muesca se rompa. Bueno, ¿qué medimos acá? Medimos la altura inicial en la cual el péndulo, así como ven en la imagen, se va hacia la probeta, y la altura final en la que el péndulo termina después del impacto. Pasamos a las propiedades obtenidas a partir de un ensayo de impacto. En un ensayo de impacto siempre se libera energía. Bueno, en esta energía tenemos la temperatura de transición. ¿Qué es la temperatura de transición? La temperatura de transición es la temperatura en la que el material cambia de un comportamiento dúctil a uno frágil. ¿Ya? Luego tenemos la sensibilidad de las muescas. Ya, como ustedes saben que las muescas son las cortas en B, bueno, las muescas son concentradoras de esfuerzos y reducen la tenacidad del material. En otras palabras, esas muescas se aseguran de que al momento del impacto la probeta se vaya a romper justo en el medio. Bueno, a partir de las propiedades obtenidas del ensayo de impacto, la relación con el diagrama de esfuerzo de demostración que tenemos con el ensayo de impacto, tenemos que el esfuerzo real con la deformación real, como se ve en la imagen. El área debajo de la curva de esfuerzo y deformación real está relacionada con la energía de impacto, como ven en la imagen, a pesar de que el material B tiene un límite elástico inferior. Absorbe más energía que el material A, que es de esfuerzo real. Tenemos la tenacidad de la fractura. Bueno, la mecánica de la fractura es aquella que se encarga del estudio de algunos materiales que tienen pequeñas deformaciones y fracturas en su composición. Ya miren. Ahora, tenacidad de la fractura. Mide la capacidad de un material a resistir una carga aplicada. Bueno, como podemos ver en la imagen, que viene el dibujo esquemático de probetas con defectos en el borde e internos para medir la tenacidad de su fractura. Bueno, después tenemos el factor de intensidad de esfuerzo, que es el K, que está con fórmula F phi la raíz de pi por el A, donde F es un factor relacionado a la probeta y al defecto, donde phi es el esfuerzo aplicado y A es el tamaño del defecto. Siguiendo tenemos el ensayo de fatiga. Bueno, al aplicar un esfuerzo continuo a un material, aún por debajo del límite elástico, este puede llegar a fallar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un ensayo de fatiga, lo que hacemos es aplicarle un esfuerzo continuo al material, en el cual vemos su límite elástico, donde si el esfuerzo está por debajo del límite elástico y vemos que el material aún así llega a romperse por el esfuerzo continuo, entonces podemos decir que esto es un ensayo de fatiga. Bueno, como vemos en la imagen, vemos al motor, al material, la tensión que se ejerce al giro y la compresión. Esta tensión y compresión hacen que el material, a pesar de que el esfuerzo sea mínimo
debajo del límite elástico, el material tiende a romperse. Dentro de los resultados del ensayo de fatiga tenemos que el esfuerzo límite es el esfuerzo por debajo del 50% de probabilidad que existe por una falla de fatiga. Luego tenemos que la vía de fatiga indica cuánto resiste un componente a un esfuerzo en particular. Resistencia a la fatiga es el esfuerzo máximo aplicado por el cual no ocurrirá fatiga durante un número de ciclos determinados, aunque aclaramos que después de ese número de ciclos determinados el material tiende a fracturarse. Relación de fatiga. La relación de fatiga viene a ser la división entre el esfuerzo límite para la fatiga sobre la resistencia a la fatiga. Por último tenemos el ensayo de termofluencia. Se conoce como termofluencia la deformación plástica de los materiales, pero esta deformación plástica viene a ser dada por el aumento masivo de temperatura. La termofluencia, aparte, al momento de aumentar la temperatura, hacemos que un ascenso en las dislocaciones que recibe el material. Bueno, las dislocaciones pueden ascender y alejarse de los obstáculos cuando los átomos se apartan de la línea de dislocación para crear intersticios o para llenar vacíos, como vemos en la figura A, o cuando los átomos se fijan a la línea de dislocación creando vacancias o eliminando intersticios, como ven en la figura B. Vamos a hablar acerca del texto de Askeland, el capítulo número 7, el cual se trata acerca de el endurecimiento por deformación y recocido. Dentro del endurecimiento por deformación y recocido, vamos a tratar tres temas principales, los cuales son el trabajo en frío, el recocido y el trabajo en caliente. Estos son tres procesos, los cuales el trabajo en frío es el proceso mediante el cual una aleación se deforma y luego se endurece. El trabajo en caliente es el proceso mediante el cual a elevadas temperaturas una aleación se deforma sin endurecerse. El recocido es el proceso mediante el cual se eliminan los efectos del trabajo en frío. Existen también algunas condiciones acerca de cómo debe ser el metal en el trabajo en frío. El metal en el trabajo en frío debe ser un metal dúctil. Los cuales cumplen estas condiciones son los metales y las aleaciones. También el mecanismo de endurecimiento para otros materiales, como por ejemplo los polímeros, es muy diferente al de los metales. Ahora expondremos el trabajo en frío. El trabajo en frío es el proceso mediante el cual se aplica un esfuerzo que sobrepasa el límite elástico original del metal, donde en la zona plástica el metal es deformado debido a la multiplicación de las dislocaciones. Consecuentemente, este se endurece. Se conoce como endurecimiento por deformación o por endurecimiento por trabajo mecánico. Requiere que el material sea dúctil. Acá vemos una curva de esfuerzo de deformación en la cual identificamos diversas zonas, las cuales son la resistencia a la tensión, que es el punto máximo donde se aplica el esfuerzo máximo. También vemos que hay una zona elástica, una zona plástica y también un punto de ruptura. Acá en la siguiente imagen también vemos el proceso del trabajo en frío. El proceso del trabajo en frío es singularmente, supongamos que nosotros tenemos un metal o una aleación y nosotros deformamos este metal o esta aleación, haciendo que llegue a su zona plástica. Entonces, luego retiramos el metal y hacemos un segundo ensayo. Entonces, al hacer este segundo ensayo, nosotros en este segundo ensayo vemos que al aplicar un esfuerzo, el límite elástico será mucho mayor que en el anterior ensayo. Entonces, la deformación
se dependerá de este límite elástico. Y si nosotros continuamos este proceso, vemos que al continuar este proceso el límite elástico se va haciendo mucho más grande, y también el esfuerzo de tensión se va haciendo mucho más grande, como también el esfuerzo de ruptura se va haciendo mucho más grande, y la deformación va disminuyendo. Por lo tanto, el material se vuelve cada vez menos dúctil. El punto donde estos tres puntos coinciden, los cuales son el punto de esfuerzo de tensión, el punto de ruptura y el punto de límite elástico, este punto donde estos coinciden será el punto donde ya no se puede deformar más el metal, el punto de deformación máxima. A partir de ese punto ya no se podrá, el metal habrá llegado a su máxima deformación. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el coeficiente de endurecimiento por deformación, el cual se representa por una letra N. El coeficiente de endurecimiento por deformación da una característica especial al trabajo en frío. Vemos que a mayor coeficiente de endurecimiento por deformación, mayor será el endurecimiento del metal. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo será mayor y que la deformación será menor. Con esto podemos endurecer mucho más el metal. Pero existen diversos materiales los cuales tienen mayor N y los cuales tienen menor N. Para los metales, por ejemplo, de la celda hexagonal compacta, el N es muy bajo, y para de la celda FCC y de la BCC, el N es un poco más alto. En este cuadro vemos que existen diferentes metales, los cuales tienen diferentes Ns, y según su estructura vemos la carga, el esfuerzo. Ahora vemos los mecanismos de endurecimiento por deformación. Los mecanismos de endurecimiento por deformación son aquellos donde al aplicar un esfuerzo superior al límite elástico, la dislocación empieza a deslizarse. Al estar la dislocación moviéndose sobre un plano de deslizamiento, encuentra un obstáculo que sujeta los extremos de la línea. Al estar sujeto a los extremos de la línea, la dislocación comenzará a querer escapar por el centro, y va a llegar un momento donde esta va a formar un lazo y se va a tocar consigo misma, generando otra dislocación. La dislocación original puede generar así otra y otra dislocación, haciendo que las dislocaciones se aumenten. A este proceso se conoce como la fuente de Frank-Reault, y donde la densidad de deformación es incrementada, donde la densidad normal es 10 a la 6 centímetros de líneas de dislocación por centímetro cúbico, pero con este proceso aumentamos a 10 a la 12 centímetros de líneas por centímetro cúbico. Ahora, las propiedades en función de su porcentaje. Las propiedades en función de su porcentaje, vemos que es muy necesario definir un porcentaje de trabajo en frío. Este porcentaje de trabajo en frío nos ayuda a controlar la deformación, a controlar el endurecimiento por deformación. El porcentaje de trabajo en frío se define de la siguiente manera, como el cambio del área sobre el área inicial por 100. A través de este porcentaje de trabajo en frío, nosotros podemos escoger el metal indicado, así como también podemos predecir las propiedades de un metal o de una aleación. Ahora veremos lo que es microestructura, particularmente su comportamiento anisotrópico, el cual durante la deformación, al alargarse los granos dentro del metal, se forma una microestructura fibrosa. En el proceso los granos giran y al mismo tiempo se alargan,
haciendo que ciertas direcciones y planos cristalográficos queden alineados. Es decir, las direcciones de los planos, ya sea de una FCC, de una BCC, al alargar esto, al deformar, estos quedarán completamente en la misma dirección, completamente alineados. Gracias a esto se pueden desarrollar texturas preferenciales, las cuales pueden ser de diferentes tipos según el proceso. Por ejemplo, mediante el trefilado podemos desarrollar una textura fibrosa, o durante el laminado podemos desarrollar una textura foliada o laminada. Ahora veremos lo que es los esfuerzos residuales. Los esfuerzos residuales se desarrollan durante la deformación. Pueden ser de tensión o pueden ser de compresión. Este esfuerzo no es homogéneo, es decir, se almacena solamente en una parte específica del material. Este esfuerzo hace que se forme una red desordenada, intrincada de dislocaciones. Afecta también a la capacidad de la pieza para soportar carga. Pero lo positivo de estos esfuerzos residuales es que, por ejemplo, en los ensayos de fatiga, nosotros, a través de los esfuerzos residuales, podemos introducir un esfuerzo a compresión, así ayudando a reducir las fallas por fatiga. Ahora veremos las características del trabajo en frío. Para las características del trabajo en frío. Las características del trabajo en frío: se puede endurecer el metal y producir la forma final deseada. También se puede obtener tolerancias dimensionales y terminados de superficie excelentes. Otro es que es económico, es decir, este proceso no cuesta demasiado, la maquinaria no es muy costosa. Y también para algunos sistemas, como la hexagonal compacta, que tiene sistemas de deslizamiento limitados, solo se pueden realizar un grado reducido de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que solamente podemos deformar en pequeña parte y con esto endurecer en pequeña parte a este tipo de metales. Otro es en que esta es la forma más satisfactoria de endurecer a los materiales conductores. Y una característica negativa sería que la ductibilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión se deterioran. Así como, y otra característica positiva sería que algunas técnicas solamente requieren de trabajo en frío, como por ejemplo el trefilado. Ahora hablaremos del recocido. El recocido es el tratamiento térmico diseñado para eliminar los efectos causados por el trabajo frío, donde la ductibilidad es restablecida. Otro es que genera materiales blandos y dúctiles. También conserva el terminado superficial y una precisión dimensional. Y también que a baja temperatura se utiliza para eliminar esfuerzos residuales. Las etapas del recocido son tres: la recuperación, la recristalización y el crecimiento granular. En la recuperación, cuando se calienta el metal, la energía térmica adicional permite que las dislocaciones se muevan y formen los bordes de una estructura subgranular poligonizada. Otro es que en este proceso no se reduce el número de dislocaciones, pero estas se reordenan. También se eliminan los esfuerzos residuales y también se restablece la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión. En la recristalización se debe a la nucleación y al crecimiento de nuevos granos que contienen pocas dislocaciones. Ocurre la nucleación de granos pequeños en los bordes de la celda de la estructura poligonizada. También se reduce de manera importante el número de dislocaciones, teniendo el metal baja resistencia pero una elevada ductibilidad. En el crecimiento granular, que es la última etapa, a temperaturas elevadas, tanto la recuperación como la recristalización ocurren con gran rapidez.
y también se produce una estructura granular recristalizada fina. Ahora veremos el control del recocido. El control nos dice que para diseñar el tratamiento térmico adecuado es necesario conocer la temperatura de recristalización y el tamaño de granos recristalizados. También la temperatura, debemos conocer que la temperatura de recristalización disminuye al incrementar la cantidad de trabajo frío. Y también que a mayor trabajo frío el metal es menos estable. Otro punto que vamos a conocer es en que los metales puros se recristalizan a temperaturas menores que las aleaciones. También que las aleaciones con punto de fusión alto tienen una temperatura de recristalización mayor. Ahora hablaremos del procesamiento de los materiales. El procesamiento por deformación es un procesamiento que es aprovechado, que aprovechan el tratamiento por recocido, que aprovechando el tratamiento por recocido se incrementa la deformación. Solución sólida. Particularmente en los metales, los defectos puntuales distorsionan el arreglo atómico en la red, interfiriendo con el movimiento o deslizamiento de las dislocaciones. Por lo tanto, los defectos puntuales hacen que el material se endurezca por solución sólida. En las fases, una fase tiene una estructura o arreglo atómico. También tiene la misma composición y propiedades. Hay una interfase definida entre una fase y cualquier otra que la rodea o que sea su vecina. Solubilidad ilimitada. En la solubilidad ilimitada solamente se producirá una fase con estructuras y composiciones únicas. Por ejemplo, el agua y el alcohol es solubilidad ilimitada. Condiciones de Hahn-Ruther son 4: factor de tamaño, estructura cristalina, valencia y electronegatividad. Factor de tamaño: los átomos deben ser de tamaño similar, con no más del 15% de diferencia. Estructura cristalina: los materiales deben tener una misma estructura cristalina, de lo contrario, existirá algún punto en el cual ocurrirá la transición de una fase a otra con estructura distinta. Valencia: los átomos deberán tener la misma valencia, de lo contrario, la diferencia de electrones de valencia alentará la formación de compuestos en vez de la formación de soluciones. Electronegatividad: los átomos deben tener aproximadamente la misma electronegatividad. Si las electronegatividades difieren de manera significativa, de nuevo se formarán compuestos como cuando se combina sodio y cloro para formar cloruro de sodio. Las condiciones de Hahn-Ruther deben cumplirse, pero no son necesariamente suficientes para los dos metales tengan solubilidad sólida ilimitada. Un comportamiento similar se observa entre ciertos compuestos, incluyendo materiales cerámicos. Los iones de magnesio y níquel son similares en tamaño y valencia, y en consecuencia pueden reemplazar al otro en la red similar a la del cloruro de sodio, formando una serie completa de soluciones sólidas de forma de óxido de óxido. La solubilidad de los átomos intersticiales siempre es limitada. Tienen que cumplir las condiciones de Hahn-Ruther. Solución sólida. El endurecimiento por solución sólida hace que aumente la resistencia del material introduciendo defectos puntuales en su estructura de una forma deliberada y controlada, introduciendo defectos puntuales en su estructura. El grado de endurecimiento por solución sólida se incrementa cuando aumenta la cantidad de elementos aliantes, y la cantidad de un elemento aliante se puede agregar para producir un endurecimiento por solución sólida. Está limitada por la solubilidad de ese elemento en el material hueso. El efecto del endurecimiento por solución sólida. El esfuerzo de excedencia, la resistencia a la tensión y la dureza de la aleación son mayores que en los materiales puros. La ductibilidad, la conductividad eléctrica de la aleación será menor que en la del material puro. La conductividad eléctrica de la aleación será mucho menor que la del material puro, por lo tanto no se recomienda el endurecimiento por solución sólida de alambres de aluminio o cobre utilizados para la transmisión de energía eléctrica. La resistencia a la termofluencia o a la pérdida de propiedades mecánicas a temperaturas elevadas
Mejora con el endurecimiento por solución sólida. Las altas temperaturas no provocan cambios catastróficos en las propiedades de las aleaciones endurecidas por aleación sólida. Muchas aleaciones diseñadas para estas altas temperaturas, como las que se utilizan en turbinas de motores a reacción, se buscan parcialmente en un exceso endurecimiento por solución sólida. Diagrama de fases. Un diagrama de fases muestra las fases y sus composiciones para cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. Cuando en la aleación solo están presentes dos elementos, se puede elaborar un diagrama de fase. Los sistemas isomorfos binarios se denominan isomorfos cuando existe la solubilidad completa en dos componentes de estado líquido y sólido. Para que ocurra solubilidad completa en este estado sólido, ambos elementos aleados deben tener la misma estructura cristalina, radios atómicos y electronegatividades casi iguales y valencias similares. Veremos el caso del sistema cobre-níquel en la figura que se muestra. Diagrama de fases para el sistema cobre-níquel. La curva superior muestra a la curva líquidos y la curva inferior muestra la curva sólidos. En el diagrama aparecen tres regiones subcampos de fases: un campo alfa, un campo líquido y un campo bifásico. Cada región está definida por las fases existentes en el intervalo de temperatura y composiciones acotadas por los límites de fase. El líquido es una disolución líquida homogénea compuesta de cobre y níquel. La fase alfa es una disolución sólida que consiste de átomos de cobre y níquel de estructura cúbica de cara centrada. A temperaturas menores de 1080 grados centígrados, el cobre y el níquel son mutuamente solubles en estado sólido para todas las composiciones, razón por la cual se denomina sistema isomorfo. Desarrollo de microestructuras en aleaciones isomorfas. Se debe destacar que los diagramas de fases permiten identificar cuáles son las fases que estarán presentes en el equilibrio. Esto significa que los cambios de temperatura, ya sea durante el enfriamiento o durante el calentamiento, deben ser lo suficientemente lentas como para lograr que se alcancen a redistribuir los elementos aliantes por difusión según los diagramas de fase. Dado que no siempre se alcanzan las condiciones de equilibrio, a continuación se explicará el proceso de formación de microestructuras, ya sea mediante un enfriamiento en equilibrio como uno de no equilibrio. A medida que continúe el enfriamiento, cambiarán tanto las composiciones como las cantidades relativas de cada fase. La composición del líquido seguirá la línea líquidos y la composición del sólido alfa seguirá la línea sólidos. Además, la fracción en peso del sólido alfa aumentará a medida que progresa el enfriamiento. Para que todo esto ocurra es necesaria una redistribución de ambos elementos aliantes, el cobre y el níquel, en cada una de las fases, según las composiciones de equilibrio. Debe destacarse que la composición global de la aleación permanece sin cambio durante el enfriamiento, aun cuando el cobre y el níquel se redistribuyen en cada una de las fases. A 1250 grados, la composición de la fase líquida es el 32% de níquel y 68% de cobre. La composición del sólido alfa es 43% de níquel y 57% de cobre. En cuanto a las cantidades relativas de cada fase, la regla de la palanca inversa indica que las fracciones en peso para el líquido y el sólido alfa son 0,73 y 0,27 respectivamente. Esto significa que si hipotéticamente se pudiese extraer cada uno de los cristales de sólido alfa que se formaron en equilibrio y a esta temperatura y se los pesaran, se encontrara que se tiene un 27% en peso de sólido respecto del peso del metal de la aleación original. Es decir, si se partió de 1 kilogramo de aleación, mezclando 35% gramos de níquel y 65% gramos de cobre, entonces el sólido alfa pesaría 27 gramos. Le mostramos la imagen del cobre y níquel. En el punto D, el proceso de solidificación prácticamente ha terminado excepto por los últimos vestigios de líquido
que está por solidificar. La composición del sólido alfa es la alación global al 35% en peso. La composición del último líquido en solidificarse es al 24%. Al cruzar la línea sólido, solidifica todo el líquido remanente, obteniendo finalmente una solución sólida policristalina de fase alfa, que tiene una composición uniforme de 35% de níquel y 65% de cobre en el punto E. Un enfriamiento posterior a esta temperatura no afectará la microestructura ni la composición. La microestructura resultante se muestra en la siguiente figura. En la figura se observa la elección de cobre y níquel a una escala de 25 micrones. Enfriamiento en condiciones de no equilibrio. Las condiciones de solidificación y el desarrollo de la microestructura de equilibrio se alcanzan solo a velocidades de enfriamiento muy lentas. La razón de esto es que con los cambios de temperatura debe haber reajustes en las composiciones de las fases sólidas y líquidas, según rige el diagrama de fases, es decir, con la línea líquidos y sólidos. Estos reajustes se logran mediante el proceso de difusión en las fases sólida y líquida y en la interfaz. Dado que la difusión es un proceso que depende del tiempo, para conservar el equilibrio durante el enfriamiento debe existir el suficiente tiempo a cada temperatura para poder lograr los reajustes necesarios en la composición química de cada fase. Las velocidades de difusión son especialmente bajas en la fase sólida y en ambas fases, que disminuyen al bajar la temperatura. En todas las situaciones prácticas de solidificación, las velocidades de enfriamiento son demasiado rápidas para permitir estos reajustes de composición, así como la conservación del equilibrio. Como consecuencia se generan otras microestructuras que difieren de la sección anterior. Me ha tocado exponer el capítulo 8 del texto Askland, el cual es Principios de Solidificación. Todos los materiales en algún momento de su procesamiento estuvieron fundidos, ya sean metales, cerámicos, vidrios, etc. Por esa razón, la solidificación es quizás la técnica de procesamiento de materiales más importante. Para que ocurra la solidificación ocurren dos etapas. En la primera se forman cristales de fase sólida y en la segunda los átomos del líquido se integran a los cristales hasta que el líquido desaparece. Conocer cómo se enfrían los materiales es de vital importancia, ya que esto influye en las propiedades de los materiales. Nucleación. Como ya se mencionó antes, cuando el material se encuentra justo por debajo de la temperatura de solidificación, se comienzan a formar cristales de fase sólida. Esos cristales reciben el nombre de núcleos. Como se comienza a formar una nueva fase, existe un cambio de energía por unidad de volumen de la fase sólida a la líquida, pero a la vez se forma una interfase sólido-líquido. A esto se le asocia una energía libre por unidad de área. Entonces el cambio de tal energía es el que se ve en la figura. Ahí vemos que 4 tercios pi r al cubo es el área del núcleo y 4 pi r al cuadrado es la superficie del mismo. En el gráfico vemos que en la parte de arriba tenemos el cambio por unidad de área, que es positivo, y en la parte de abajo tenemos el cambio por unidad de volumen, que es negativo. En el centro tenemos el cambio total. Ahora, para que un proceso sea espontáneo, el cambio total tiene que ser negativo. Pero esto solamente sucederá cuando el tamaño del núcleo es mayor que el radio crítico. Existen dos clases de nucleación, la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. Cuando un líquido está en la temperatura de solidificación, el cambio... Nucleación homogénea. Cuando un líquido está en la temperatura de solidificación, el cambio de energía de volumen favorece la formación de la fase sólida, pues el cambio de energía es negativo. Pero el cambio de energía por unidad de superficie lo frena, porque es negativo. Por general, los empiones que se forman a esta temperatura son inestables y es muy difícil que ocurra la solidificación. Para contrarrestar este problema, se enfría el líquido por debajo de la temperatura de solidificación. A ese proceso se le llama subenfriamiento. Cuando el material está subenfriado, el rayo crítico disminuye, como se puede ver en la fórmula, y es más fácil que ocurra la nucleación. El otro tipo de nucleación es la heterogénea. En la nucleación heterogénea tienen que haber
impurezas en el líquido. Y estas impurezas sirven como superficie para la formación de la fase sólida. Como se puede ver en la figura, no es necesario que se forme toda la esfera, sino solamente un casco. Entonces, con esta forma es más probable que el radio de curvatura del núcleo sea mayor que el radio crítico. Y además, todo esto con una menor área. La nucleación homogénea solamente sucede en experimentos de laboratorio que están muy controlados. Endurecimiento por tamaño de grano. Algunas veces se introducen partículas de impureza adrede en el líquido. A este proceso se le llama inoculación. La inoculación produce un gran número de granos pequeños. Cada grano crece a partir de un núcleo. En los metales, cuando menor es el tamaño de grano, mayor será el endurecimiento del metal. Eso se cuantifica por la ecuación de Hall-Page, que está aquí. El esfuerzo de fluencia es igual a una constante más otra por d elevado a la menos 1 medio, donde d es el tamaño de grano. De aquí se deduce que si el tamaño de grano es más pequeño, el esfuerzo de fluencia será más grande. Crecimiento. El crecimiento ocurre cuando los átomos de líquido se integran a la parte sólida. La naturaleza del crecimiento dependerá de cómo se extraiga el calor del material. Se tienen que extraer dos tipos de calor. El calor específico, que es el calor que se debe eliminar hasta que el líquido llega a la temperatura de solidificación, y el calor latente, que es el calor para la fase que es el calor del cambio de fase. De acuerdo a cómo se extrae el calor, existen dos formas de crecimiento. El crecimiento planar. Cuando un líquido está bien inoculado, se enfría al equilibrio. La temperatura del líquido es mayor que la temperatura de solidificación, y la del sólido es menor o igual a esa temperatura. El calor latente de fusión es eliminado por conducción desde la interfase sólido. Como se puede ver en la figura, la protuberancia crece hacia el líquido. Como el líquido está más caliente que el sólido, fluye calor desde el líquido hacia el sólido, y así es como avanza de forma planar. La otra forma de crecimiento es el crecimiento dendrítico. Cuando hay una mala inoculación, el líquido se subenfría antes de que se forme el sólido. Bajo estas condiciones, la protuberancia sólida crece, pero no en forma plana, sino en forma de dendrita. En este caso, el líquido es más frío que la parte sólida. Entonces, el calor fluye de la parte sólida a la parte líquida hasta que el líquido llegue a la temperatura de solidificación. El crecimiento dendrítico continúa hasta que se alcanza la temperatura de solidificación. Cualquier líquido restante se enfría por crecimiento planar. En los metales, el crecimiento dendrítico solo representa una fracción del crecimiento total. Como se puede ver en la figura, la fracción total viene dada por la fórmula. El numerador es el calor por el superenfriamiento, y el denominador es el calor del cambio de fase. Como se puede ver en la figura, ante las dendritas crecen brazos secundarios y terciarios. Esto hace más eficiencia la transferencia de calor. Tiempo de solidificación. La rapidez con la que el sólido crece depende de la velocidad de enfriamiento. Una velocidad de enfriamiento rápida produce una solidificación rápida, o tiempo de solidificación corto. Utilizando la regla de Chorinov, se puede calcular el tiempo para que se solidifique por completo un metal líquido. Aquí tenemos la fórmula. B es la constante del molde. V es el volumen del líquido. A es el área que está en contacto con el molde, que es la que absorbe el calor. Y N es una constante, que por lo general es 2. Otra forma de medir la rapidez de solidificación es midiendo el grosor de capa sólida. Este espesor se da por la siguiente fórmula. El espesor D es igual a K por la raíz del tiempo menos el análisis que se ha hecho hasta ahorita. Se puede resumir con una curva de enfriamiento. Una curva de enfriamiento muestra cómo cambia la temperatura del material con el transcurso del tiempo. El líquido se vacía en el molde a la temperatura de vaciado y se enfría hasta la temperatura de solidificación. La diferencia entre esa temperatura se llama sobrecalentamiento. En el molde se elimina el calor específico por su sobrecalentamiento, y cuando llega a la temperatura de solidificación se elimina el calor latente. Como se puede ver en la figura, la primera parte se enfría hasta la temperatura de solidificación, y luego sigue isotérmicamente hasta que se convierte en todo sólido. La rapidez de enfriamiento es la pendiente de la curva hasta antes que empiece la extracción del calor latente. El tiempo de solidificación local es el tiempo necesario para extraer el calor latente, y el tiempo de solidificación total es el necesario para extraer el calor latente más el calor específico.
fundición o estructura de lingote. Los metales fundidos se vacían en moldes, dejando que se solidifiquen. Al producto terminado se le llama fundición. En algunos casos el molde produce una estructura simple llamada lingote. Para que se produzca una pieza, el lingote tiene que ser sometido a mucha deformación plástica. El segundo caso es que se forma una macroestructura que a veces se llama estructura lingote, la cual está formada por tres partes. La primera es la zona templada. Es una estrecha banda de granos orientados al azar y localizada en la superficie de la pieza. Puesto que la superficie de la pieza que está en contacto con el molde es lo primero que se enfría, estos granos crecen de forma al azar. La siguiente zona es la zona columnar, que contiene granos alargados o orientados en una dirección cristalográfica particular. Conforme se va saliendo el calor, los granos crecen en dirección opuesta al flujo de calor, es decir, desde las áreas frías a las más calientes. Y la tercera zona es la zona equinoccial. El sólido podría crecer, podría desaparecer todo el líquido en granos columnares, pero en muchos casos se ve que se forma en el centro una zona equiaxial. En esta zona equiaxial hay granos orientados de forma al azar. La zona equiaxial se produce por una baja temperatura de vaciado o por la presencia de sustancias hallantes o inoculantes. Como se puede ver en la figura, en la primera parte tenemos la zona columnar y la zona equiaxial. Aquí está todo. Defectos de solidificación. Existen muchos defectos de solidificación, pero cabe resaltar los siguientes. Contracción. La mayoría de los materiales son más densos en estado sólido que en estado líquido. Durante la solidificación, el material se puede contraer hasta un 7%. Frecuentemente la solidificación produce cavidades, como se puede ver en la figura, pero si una superficie se enfría más lento que la otra, la contracción aparece como un rechupe. Contracción interdendrítica. Consiste en la formación de poros debido a las contracciones volumétricas de las dendritas. Este problema también es conocido como microporosidad o porosidad por contracción. Porosidad gaseosa. Muchos metales en estado líquido disuelven una gran cantidad de gas, pero al solidificarse solo pueden retener una pequeña parte del gas. El gas excedente queda atrapado en el sólido como poros de gas. La cantidad de gas que se puede disolver en un fluido está dada por la ley de Stevens. Como se ve aquí, el porcentaje de gas es igual a una constante por la raíz de la presión. Esa constante depende de la temperatura y aumenta a medida que se aumenta la temperatura. Solidificación y unión de metales. La solidificación es también importante en la unión de los metales por soldadura de fusión. En los procesos de fusión, una porción de metal de los metales a unir se funden y en muchos casos se agrega un metal adicional. La zona donde se tiene el metal líquido se conoce como zona de fusión. Cuando la zona de fusión se solidifica, las piezas originales de metal quedan unidas entre sí. Al solidificarse la zona de fusión, ya no es necesaria la inoculación, puesto que los granos del metal que se ha agregado para que se unan los metales originales crecen a partir de los granos ya existentes y crecen de forma columnar. Siguiendo con las exposiciones, el tema que me ha tocado exponer es endurecimiento por dispersión y diagrama de fase eutécticas. El resumen lo hemos sacado del libro Donald Askeland, Ciencias de Ingeniería de los Materiales, tercera edición. Bueno, ahora les voy a contar una breve introducción. Cuando se excede la solubilidad de un material por agregar demasiado elemento o compuesto aliante, se forma una segunda fase y se produce un material de dos fases. La frontera entre las dos fases se llama interfaz, entre fases, y es una superficie en la que el arreglo atómico no es perfecto. En los materiales metálicos esta frontera interfiere con el deslizamiento o movimiento de dislocaciones, causa del endurecimiento de esos materiales. El término general para indicar ese endurecimiento por la introducción de una segunda fase se llama endurecimiento por dispersión. Hablando de principios por endurecimiento por dispersión, tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones de tipo general. La primera es, la matriz deberá ser blanda y dúctil, y el precipitado debe ser duro y resistente. El precipitado interfiere con el deslizamiento de las dislocaciones, en tanto que la matriz proporciona por lo menos cierta ductilidad a la aleación. Segundo, el precipitado duro debe ser discontinuo, en tanto que la matriz blanda y dúctil debe ser continua. Si el precipitado fuera
continuo se propagaría grietas a lo largo de toda la estructura. Sin embargo, las grietas en el precipitado discontinuo y frágil son retenidas en la interfase que se denomina precipitado matriz. Las partículas de precipitado deben ser pequeñas y numerosas, incrementando la posibilidad de que interfieran en el proceso de deslizamiento. Cuarto, las partículas de precipitado deben ser redondas en vez de tener una forma puntiaguda o de una aguja, ya que la forma redonda es menos propensa a iniciar grietas o actuar como una pequeña muesca. 5. Grandes cantidades de precipitado incrementan la resistencia de la aleación. Siguiendo, tenemos los compuestos intermetálicos. Un compuesto intermetálico está constituido por dos o más elementos produciendo una nueva fase, con composición, estructura cristalina y propiedades propias. Los compuestos intermetálicos casi siempre son muy duros y frágiles. Los compuestos intermetálicos estequiométricos tienen una composición fija. Los aceros se endurecen debido a un compuesto estequiométrico de fierro y carbono, que tiene una relación fija de 3 átomos de hierro a 1 átomo de carbono. Los compuestos intermetálicos estequiométricos están representados en el diagrama de fase por una línea vertical. Bien, también los compuestos intermetálicos se utilizan con gran ventaja al dispersarlos en una matriz más blanda y dúctil. Eso puede causar algún problema, pero sin embargo existe un interés considerable en el uso de intermetálicos por sí mismos, aprovechando su alto punto de fusión, su rigidez y su resistencia a la oxidación y a la termofluencia. Estos nuevos materiales, que incluyen al titanio, al aluminio y al níquel, mantienen su resistencia e incluso desarrollarán una ductilidad, que es aprovechable a temperaturas elevadas. Bien, algunos términos que no estoy definiendo acá es porque mis compañeros en exposiciones pasadas ya lo han definido. Bien, siguiendo diagramas de fase con reacciones de 3 fases. Muchas combinaciones de 2 elementos producen diagramas de fase más complicadas que los sistemas isomorfos. Estos sistemas contienen reacciones que implican 3 fases independientes. En la figura número 5 aparecen definidos 5 de ellos. Cada una de las reacciones puede ser identificada en un diagrama de fases complejo mediante un procedimiento que a continuación se los voy a contar. El primer paso se trata de localizar una línea horizontal en el diagrama de fase. La línea horizontal, que indica la presencia de una reacción de 3 fases, representa la temperatura a la cual ocurre la reacción en condiciones de equilibrio. La segunda es localizar mínimo 3 puntos distintos en la línea horizontal, los 2 extremos más un tercer punto. A menudo cerca del centro de la línea horizontal, el punto central representa la composición a la cual ocurre la reacción de 3 fases. En el tercer punto, buscamos directamente por encima del punto central e identificamos la fase o fases presentes. Buscamos inmediatamente por debajo del punto central e identificamos la fase o fases presentes. A continuación, escribimos la reacción, la fase o fases por encima del punto central, que se transforman en la fase o fases por debajo del punto. Y por último, vamos a comparar esa reacción con la figura 10 para identificarla un poco mejor. Bien, la reacción eutéctica, peritéctica y monotéctica, que vamos a tratar más adelante, forman parte del proceso de solidificación. Las reacciones eutectoide y peritectoide son reacciones exclusivas al estado sólido. La reacción eutectoide forma la base del tratamiento térmico de varios sistemas de aleaciones. Incluyendo el acero, la reacción peritectoide es extremadamente lenta, produciendo en las aleaciones estructuras fuera de equilibrio, no deseables. Cada una de estas reacciones de 3 fases ocurre a una temperatura y composición física. Según, y nos apoyamos ahora en la regla de fases de Gibbs para una reacción de 3 fases a presión constante, que su fórmula sería F igual a C menos P más 1, que eso nos debería dar C. El diagrama de fases eutéctico. Bien, para hablar de fases eutéctico, primero vamos a tener que ver aleaciones de solución sólida.
Aleaciones que contienen oxígeno a 2% de estaño se comportan exactamente como las aleaciones cobre-níquel. Durante la solidificación se forma una solución sólida de una fase alfa. Si podemos ver en la siguiente figura, ahí nos va a explicar cómo se forma esta aleación de solución sólida. Estas aleaciones se endurecen por solución sólida, por deformación y controlando el proceso de solidificación para refinar la estructura de grano. Bien, ahora vamos a ver aleaciones que exceden el límite de solubilidad. Las aleaciones que contienen entre 2 y 19% de estaño también se solidifican para producir una sola solución sólida alfa. Sin embargo, conforme la aleación se sigue enfriando, ocurre una reacción al estado sólido, permitiendo que se precipite una segunda fase sólida beta a partir de la fase original alfa. Aleaciones eutécticas. La aleación que contiene el 61,9% de estaño tiene la composición eutéctica por encima de los 183 grados Celsius. La aleación es totalmente líquida y debe contener 61,9% de estaño. Después de que se enfríe el líquido hasta 183 grados, la reacción eutéctica se inicia. Dos soluciones sólidas, alfa y beta, se forman durante la reacción eutéctica. Las composiciones de estas dos soluciones sólidas están dadas o representadas por los extremos de la línea eutéctica. Durante la solidificación, el crecimiento del microconstituyente eutéctico requiere tanto la remoción del calor latente de fusión como la redistribución de los dos tipos diferentes de átomos mediante la fusión. Ahora veremos las aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas. Bien, cuando se enfría una aleación que contiene entre 19 y 61,9% de estaño líquido, empieza a solidificar a temperatura de líquidos. Sin embargo, la solidificación termina pasando por la reacción eutéctica. Esta consecuencia de solidificación ocurre siempre que la línea vertical correspondiente a la composición original de la aleación cruza tanto la línea de líquidos como la línea eutéctica. Bien, ahora tocaremos el tema de resistencia de las aleaciones eutécticas. Siempre cada fase en una aleación eutéctica ha sido hasta cierto grado endurecida por solución sólida. En el sistema plomo-estaño, la fase alfa, que es una solución sólida de estaño en plomo, es más resistente que el plomo puro. Algunas aleaciones eutécticas se pueden endurecer siempre y cuando nosotros las trabajemos en frío. También se puede controlar el tamaño del grano agregando inoculantes o refinadores de grano apropiados. Y finalmente se puede influir sobre las propiedades de la aleación controlando la cantidad y la microestructura eutéctica. Esta última parte sí es muy importante para nuestra carrera. Ahora hablaremos del tamaño de grano eutéctico. Los granos eutécticos se nuclean y crecen de manera independiente dentro de cada grano. La orientación de las laminillas en el microconstituyente eutéctico es idéntica. La orientación cambia al cruzar un borde de grano. Acá podemos ver unas cuantas imágenes del tamaño del grano eutéctico. Bien, ahora siguiendo, hablaremos de espaciamiento interlaminar. El espaciamiento interlaminar del eutéctico es la distancia del centro de una laminilla de alfa al centro de la siguiente laminilla de alfa. Acá podemos ver en la siguiente figura un gráfico. Un espaciamiento interlaminar pequeño indica que el área de interfase alfa-beta es grande y esto incrementa la resistencia del eutéctico. El espaciamiento interlaminar se determina principalmente por la velocidad de crecimiento del eutéctico y está modelada como la siguiente función. Lambda es igual a C por R a la menos un medio, donde R es la rapidez de crecimiento, que sus unidades vienen a estar en centímetros sobre segundo, y C es una constante. El espaciamiento interlaminar para el eutéctico plomo-estaño aparece en la figura 10.18 y se puede incrementar la velocidad del crecimiento R y en consecuencia reducir el espaciamiento interlaminar, aumentando la velocidad de enfriamiento o reduciendo el tiempo de solidificación.
Acá podemos apreciar también la gráfica de la función que hemos mencionado anteriormente, que es el desplazamiento interlaminar versus la rapidez. El efecto de la rapidez de crecimiento sobre el desplazamiento interlaminar del eutéctico plomo-estaño. Microestructura del eutéctico. No todos los eutécticos tienen una estructura laminar. La forma de las fases en el microconstituyente es influida por la velocidad de enfriamiento, la presencia de impurezas y por la naturaleza de la aleación. El diagrama de fases eutéctico aluminio-silicio forma la base para un buen número de aleaciones comerciales importantes. Sin embargo, la fase de silicio en el eutéctico crece en forma de placas delgadas y planas, las cuales en una microfotografía aparecen en forma de agujas. Las plaquetas de silicio frágiles concentran esfuerzo, reduciendo la ductilidad y la tenacidad. Eutécticos y el procesamiento de los materiales. Bien, los procesos de manufactura aprovechan las bajas temperaturas de fusión asociadas con la reacción eutéctica. Las aleaciones de plomo-estaño son la base a una serie de aleaciones utilizadas para producir materiales de aporte para la soldadura. Un ejemplo, si se desea unir una tubería de cobre, se pueden unir segmentos individuales introduciendo la aleación eutéctica de plomo-estaño en la unión. El cobre se funde justo por encima de la temperatura eutéctica. El cobre se funde a la aleación de plomo-estaño, la cual a continuación es atraída al espacio angosto por acción capilar. Cuando ésta se enfría, solidifica el cobre y se llega a unir. Muchas aleaciones en fundición también se basan en aleaciones eutécticas. El líquido se puede fundir y vaciar en un molde a bajas temperaturas, reduciendo costos de energía involucradas en el proceso. Eso es muy importante. Si vamos a producir algo, siempre vamos a estar viendo siempre de que nos cueste menos todo, de que siempre salga más barato los productos. Minimizando defectos de la fundición como la porosidad gaseosa e impidiendo reacciones entre el metal líquido y el molde. El hierro fundido y la mayor parte de las aleaciones de aluminio son aleaciones eutécticas. Ahora hablaremos de la solidificación fuera del equilibrio en el sistema eutéctico. Supongamos que se tiene una aleación de plomo 15% estaño que ordinariamente solidifica como una solución sólida. El último líquido se solidifica cerca de los 230 y no sé cuántos grados Celsius, arriba del eutéctico. Sin embargo, si la aleación se enfría demasiado rápido, se produce una curva de solidios fuera de equilibrio. Acá podemos observar esa cierta figura. Los diagramas de fase ternarios. Ahora veremos los diagramas de fase ternarios. Para simplificar esto, hemos colocado los diagramas de fase ternarios porque simplemente nos iba a salir muy extenso el video, pero lo hemos hecho muy resumido y bien explicado. Muchos sistemas de aleaciones se basan en 3 o incluso más elementos. Cuando están presentes 3 elementos, se tiene una aleación ternaria. Para describir los cambios en la estructura con la temperatura, se debe trazar un diagrama de fase tridimensional. En la figura 10.27 se muestra un diagrama de fases ternario hipotético, formado por los elementos A, 3 y C. Nota que en las dos caras visibles del diagrama están dos eutécticos binarios y un tercer eutéctico binario entre los elementos B y C. Está oculto en la parte trasera de la gráfica. Gráfica de líquidos. En la siguiente figura se observa que la temperatura a la cual se inicia la solidificación está sombreada. Se podrían pasar o transferir estas temperaturas para cada una de las composiciones a un diagrama triangular, como en la figura 10.28, y trazar las temperaturas del líquido como contornos isotérmicos. Bien, en la siguiente gráfica, que es la isoterma, la gráfica isotérmica, muestra las fases presentes en el material a una temperatura en particular. Resulta útil predecir las fases
sus cantidades y composiciones hechas a temperatura. En la figura 10.29 muestra una gráfica isotérmica de la figura 10.27 que hemos visto anteriormente a temperatura ambiente. Y bueno, este ha sido el final de todas las exposiciones. Espero que haya sido de su agrado y hasta otra oportunidad.